Buenos días y buenas tardes a todos. Comenzamos con el webinar que moverá el mercado Forex en la semana del 14 al 18 de diciembre, una semana muy esperada por la reunión de la FOM y la decisión de las tasas de interés. Vamos a pasar día por día qué es lo que nos espera en términos de noticias y al final veremos el análisis de los principales pares de divisas. El día lunes estuvimos a las 8 de la mañana, declaraciones de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, siguiendo con la misma tónica de que van a accionar y van a tener en cuenta todas las herramientas para llegar a sus objetivos de inflación. A la noche, a las 21:30, como ven ahí, tendremos las actas de la reunión de política monetaria del Banco de Australia, una economía que ha demostrado estar bastante fuerte en un mundo donde las economías tienen varios problemas que resolver. Hemos tenido la semana pasada datos del empleo que estuvieron muy por encima de lo esperado, muy por encima de lo esperado. Así que bueno, veremos desde la política monetaria qué acciones se toman o cómo se ve la política en general, la economía en general, perdón, desde el Banco de Australia. Vamos a pasar al día martes. El día martes tendremos temprano en la mañana, 6:30, el IPC de Gran Bretaña. La previsión está en 0,1%, el anterior dato fue negativo de menos 0,1%. Gran Bretaña, una economía que ha ralentizado su recuperación. Vamos a tener en cuenta este dato, un dato muy importante para la economía. Tenemos luego, media hora después, a las 7 de la mañana, el índice de confianza inversora en Alemania. Se espera una proyección superior a la anterior, de 15 puntos. También es importante este dato, teniendo en cuenta que Alemania es la llamada locomotora de la zona euro y para la divisa del euro va a tener una importancia sustancial. Hacia las 10:30 tendremos el IPC subyacente de Estados Unidos en términos mensual y del mes de noviembre. Tenemos una previsión igual a la anterior de un 0,2%, sin variaciones, estable. Después, a la tarde, 13:45, tendremos declaraciones de Stephen Poloz, del gobernador del Banco de Canadá. Esto va a ser muy importante porque, bueno, vamos a ver si el Banco de Canadá toma algunas acciones respecto a una economía bastante golpeada por la caída del crudo. Esto es muy importante para esta economía que obviamente tiene varias cosas que resolver. Vamos a pasar ahora al día tan esperado, el día miércoles. Temprano en la mañana tendremos PMI manufacturero de Alemania, un dato preliminar, bastante estable, 53 contra un dato anterior de 52,9. Después tendremos 6:30 de la mañana, ingresos medios de los trabajadores, que estarán en un 2,5%, esa es la previsión, perdón, no es que sea un dato certero, sino que es la previsión, es lo que se espera. Y la evolución del desempleo estará en 1,5. Hacia las 7 de la mañana tendremos IPC en la zona euro en términos anuales. Se espera obviamente el índice de precios al consumidor bastante bajo, un 0,1%, igual al dato anterior. 10:30 de la mañana tendremos los primeros datos de la economía
estadounidense, los permisos de construcción, que se espera una previsión poco por debajo del anterior, unos 1150. Vamos a tener, sí, a las 16 horas, lo más interesante. Bien, lo más interesante no solo del día, sino de la semana. Las proyecciones económicas de la FOM, el comunicado de la FOM y las decisiones de tipo de interés, que se espera que esta vez sí se aplique una suba a un 0,5%. Estamos en datos, venimos de tasas históricamente muy bajas, de un 0,25. Así que esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Obviamente tenemos muchas expectativas centradas en el día miércoles a esta hora, porque obviamente las tasas, se esperaba una suba en septiembre que no se dio. Y luego las últimas declaraciones de la presidenta de la Fed, Janet Yellen, han sido bastante contundentes en determinar que las tasas tan bajas y durante tanto tiempo generan efectos secundarios, por así decirlo, en la economía. Ha sido muy crítica en ello y bueno, ahora sí esperamos que terminemos este año con una subida de tasas. También el comunicado de la FOMC anterior había determinado que era preciso aumentar las tasas. Obviamente dentro de una comisión, que es donde decide la Fed, dentro de esta comisión, había voces un poco más cautelosas donde marcaban que se preguntaban en sí que si el mercado tenía descontado todos los efectos llegado a esta fecha. Y bueno, eso estará por verse, obviamente, pero bueno, vamos a esperar cuáles son las decisiones el día miércoles. Esto va a generar grandes movimientos y es importante que aquellos que operan con noticias puedan operar en este momento, que va a ser muy interesante por grandes recorridos, que pueden significar grandes ganancias también en sus cuentas de trading. Vamos a tener luego, media hora después, las declaraciones de Janet Yellen, una vez conocida la resolución. Y más tarde vamos a tener otro dato menor en relación a lo que es el comunicado de la FOMC y la decisión de los tipos de interés, pero importante sí para la economía neozelandesa, que es el PBI trimestral, que se espera una previsión de un 0,8%, una economía muy afectada, obviamente por la devaluación del yuan, obviamente por su relación comercial con China, pero bueno, se espera un 0,8% superior al dato anterior, que fue un 0,4%. Vamos a pasar ahora al día jueves. El día jueves tenemos el índice IFO de confianza empresarial de Alemania, que se espera que se mantenga estable en un 109. Esto se conocerá a las 6 de la mañana. 6:30 tendremos del Reino Unido ventas minoristas, un dato muy interesante, un dato que también puede generar grandes movimientos y obviamente que representa digamos, la salud, por así decirlo, de la economía. Y se espera un dato mayor al anterior, una variación de 0,5%. Hacia las 10 de la mañana tendremos el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, esperando una previsión del 1,5%, perdón, ante un dato anterior de un 1,9%. Y hacia el día viernes tendremos rueda de prensa del Banco de Japón. Esto es muy importante también, a la madrugada, a las 3 de la madrugada, muy importante para la divisa japonesa. Hacia las 10:30 de la mañana tendremos el IPC subyacente, dato mensual de Canadá,
que se espera, como ven allí, una variación negativa de un menos 0,1, obviamente teniendo en cuenta la evolución que ha tenido la economía en su totalidad, la economía canadiense y los diferentes datos que se han visto en términos de consumo y otros datos de la economía, de crecimiento también y de inflación. Este dato espera un dato negativo, deflación de un 0,1. Vamos a pasar ahora a la plataforma MetaTrader para ver y evaluar los principales pares y, bueno, visualizar desde el punto de vista técnico qué podemos ver. Vamos a pasar al eurodólar, gráfico diario. Vemos allí que el eurodólar está negociándose muy cercano negociándose dentro del 1.1, muy cercano a un límite, a un máximo que se logró días anteriores, el 1.1042, 1043. Yo había determinado, bueno, que algún cierre por encima de ese nivel podía ser un nuevo impulso hacia nuevos máximos, en términos diarios, ¿no? Buscando obviamente llevar la divisa a un próximo límite del 1.1466. Esto va a estar obviamente muy afectado ante las noticias y las expectativas que vamos a tener esta semana, que es muy particular por las noticias y las declaraciones que vamos a tener de la Fed del día miércoles, como les comentaba. Pero bueno, desde el punto de vista técnico podríamos decir eso. Otro escenario, un escenario bajista, se daría en el caso de, bueno, de quebrar, cerrar por debajo del 1.0796. Ahí, bueno, yo diría que, bueno, sería propicio realizar algunas operaciones en corto, buscando que el próximo objetivo sea el 1.052. Obviamente este par va a estar muy afectado por las noticias y esto quiero que lo tengan en cuenta. Es propicio tener mucho cuidado a la hora de hacer operaciones y bueno, tener en cuenta que los eventos que tenemos esta semana van a determinar cada uno de los movimientos. De eso no tengan la más mínima duda. Después tenemos el caso de la libra dólar, como ven ahí, con una tendencia bajista, con un límite ahí, una resistencia en el 52.39, obviamente un quiebre por encima de ese nivel. Estaríamos hablando bueno, la búsqueda de un nivel más arriba, esperando quizás un 1.55, pero obviamente acá trabajamos en base a el dólar, la libra versus el dólar. Otra vez, las noticias van a tener mucho que ver y las declaraciones de la Fed van a tener mucho que ver en la evolución de este par. Si la Fed se queda corto con las acciones, obviamente esto va a tender hacia arriba, va a tender a un escenario alcista. Si la Fed toma acciones, las acciones que se esperan, seguramente el dólar se fortalezca y caiga. Y bueno, ahí marco dos niveles, uno es el 48.94, el 1.4894, perdón, bueno, que un quiebre por debajo sería la búsqueda de nuevos mínimos, el 1.4640, pero como les comentaba, esta es una semana muy particular en donde hay que tener en cuenta las noticias y hay que hacer operaciones con con el sentido de esas mismas noticias. No hay que obviarlas esta semana, son muy importantes. Luego tenemos el caso del dólar yen que quebró el rango por debajo y se fue ahora al
un límite del 120.60 estamos en ahora, en este mismo instante. A ver, esto es así. Si vuelve el rango, obviamente se tiene en cuenta. Y en el caso de quebrar nuevamente hacia arriba, en término alcista, el 122.22, ahí yo determinaría que un nuevo objetivo podría ser el 123.75, ¿bien? Y en el caso de un escenario bajista, la señal estaría en el 119.90, donde un quiebre por debajo sería la antesala de un nuevo objetivo bajista del 118.30. Bien, eso para que lo tengan en cuenta. Otro par donde el dólar está presente y donde hay que tener en cuenta las noticias, repito. Luego tenemos el caso del dólar australiano dólar. Aquí vemos que el canal es alcista y que, bueno, quiebres por debajo del 71.59, del 0.7159, perdón, sería la antesala a nuevos mínimos, a un escenario bajista, donde el próximo objetivo lo podríamos encontrar en el perdón, en el 0.7017. Y es un escenario con una tónica bastante, digamos, un canal alcista, en donde los objetivos y los máximos están en 0.7370, 0.7440. Vamos a pasar ahora, y esto es un dato, son los nuevos máximos que se han generado en el dólar canadiense, obviamente, por lo que comentábamos antes, una economía canadiense con muchos problemas y las expectativas que hay sobre la suba de tasas de interés de parte de la Fed. Esto ha generado que se ha impulsado hacia arriba este par y ha generado máximos en el entorno del 1.3720, ahora estamos por encima de eso, pero esto hay que estar muy, muy atento de posibles nuevos máximos. Bueno, les agradezco por haber participado, los invito obviamente a nuestro webinar del día miércoles, Inteligencia FX, a las 20 horas GMT-3, hora de Montevideo y de Buenos Aires. Los invito también a visitar nuestra fanpage de Facebook, LatamFX-ES, y nuestra página web www.latam-mediofx.com, donde podrán encontrar la información de la compañía, datos, información de nuestra filosofía, artículos de interés y demás. Así que los invito y les agradezco obviamente por la participación. Muchas gracias y hasta luego.